Ok chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con la unidad 3.1, segunda parte, o sea 3.1.2, correspondiente a la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Seguimos con reglas de nomenclatura chicos, y estas son las actividades que yo te voy a solicitar para que pongas mucha atención. Fíjate bien, va a ser la definición de nomenclatura química, qué es UPAC, vas a checar en la presentación los óxidos metálicos, vas a fijarte el resultado de combinar, ¿qué es lo que forma? Los óxidos ácidos son combinaciones de qué, cuando se combinan, ¿cuál es el resultado de cómo se llama? Los hidróxidos es una de las principales, en la frase viene, en la presentación que te voy a dejar, vienen los términos, cómo se forman y qué nombre reciben. Los ácidos, cómo se forma un ácido, que es un oxiácido, y qué combinas para formar los ácidos. Al final, el resultado de esta unión, ¿cuál es? Y los hidrácidos están juntándose, ¿qué elementos se están juntando para combinar esto? Todo esto, junto con el siguiente ejercicio, que viene siendo esta tabla, permíteme tantito, ok, esta tabla es la que tú vas a buscar los elementos en la presentación. Todos los elementos, hablando de hidrácidos, hidroácidos, ácidos y todo eso, vienen al final los elementos. Vas a tomar atención y vas a poner el nombre, por eso te pongo, recuerda que aparecen en el video de presentación. Vas a buscar el elemento y vas a poner aquí en la parte de enfrente cuál es el nombre de todos estos elementos, que en total son 10. Todos van a venir en la presentación para que tú los cheques, para que tú los busques y me los entregues. Recuerda, son las definiciones, cómo se forman los elementos, los compuestos al final, y esta tablita la voy a querer por favor al final, que va a ser parte de la tarea. Vamos a empezar entonces con lo demás. Muy bien, como parte de la clase que nosotros vimos el día de hoy, empezamos a ver qué son las reglas de nomenclatura. La nomenclatura química es un conjunto de reglas que se aplican para nombrar y representar con símbolos y fórmulas a los elementos y compuestos químicos. Recuerda que nosotros, en parte de la unidad de Química 1, vamos a ver lo que es UPAC. UPAC es un sistema de nomenclatura estequiométrico o sistema de unión internacional de química pura y aplicada. Obviamente existen otros métodos como es el sistema de nomenclatura funcional, la clásica o tradicional y el sistema de nomenclatura stock. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita, lo que es las reglas de la UPAC. Primeramente, vamos a ver la primera combinación, que son los óxidos metálicos. Cuando yo te pregunte qué es un óxido metálico, me vas a poner, por favor, resulta de la combinación del oxígeno con metales al reaccionar con agua y producen bases. Estoy combinando un metal, un oxígeno, y voy a obtener al final un óxido metálico u óxido básico. Después, lo que tú vas a ver es lo siguiente. Ok, como parte de la nomenclatura de UPAC en un óxido metálico, vas a checar que cuando tú estás combinando estos dos elementos y formas el compuesto, estás nombrándolos a partir de la cantidad de elementos que estos van a constituir. Es decir, vas a nombrar primeramente el oxígeno, que aquí se va a llamar óxido, seguido del prefijo de, y después vas a checar el elemento que lo está compartiendo. Para empezar, vas a checar que el oxígeno en este caso tiene como estructura o cantidad la cantidad de 1. En el caso de el oxígeno tiene 3 y tiene mucho que ver entonces con las cantidades que va a representar. Para este caso, vas a ver que se llama monóxido de níquel, debido a que mono es 1, el prefijo 1, que viene siendo la cantidad que representa el oxígeno. En el caso de Ni2 o 3 viene siendo trióxido, porque son 3 las moléculas de oxígeno, más el sufijo de, y vas a también checarte que en el caso de níquel viene una estructura de 2, por eso se llama trióxido de diníquel. ¿Ok? Ok, ahora vamos a tener los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son combinaciones del oxígeno con un no metal, que al reaccionar con el agua producen ácido más un oxígeno y se va a formar algo que se llama óxido no metálico u óxido ácido o... Ok, una disculpa. En este caso, en la nomenclatura de la UPAC, nosotros vamos a checar que vamos a tener este tipo de compuesto y se nombra a partir de la cantidad de elementos que constituyen a su representación simbólica. En este caso vamos a checar las raíces griegas, que son el mono, el tri, el pen y el hepta. El mono se refiere a que van a tener solamente una cantidad de oxígeno, que aquí se llama óxido, 3 de oxígeno, 5 de oxígeno y 7. Para el caso de las representaciones o las raíces, vemos que 3 es tri, penta es 5, pen, y hepta viene siendo 7.
En referencia a esto, vamos a ver entonces el nombramiento. En este caso vamos a ver que el óxido tiene uno solo, es monóxido de cloro, tiene 2 de dicloro. Este viene siendo 3 partículas de oxígeno, trióxido de dicloro. En este caso son 5, pentóxido de dicloro, y en el caso del 7 viene siendo heptaóxido de dicloro. Esta explicación, chicos, en este caso vamos a hablar del monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Explicamos en clase que para representar esto tendríamos que recordar cuáles son las valencias. Las valencias en este caso para el carbono puede ser de 2 o puede ser de 4. Para cuando dos elementos se unen para formar el compuesto, ellos tienen que compartir las valencias. Cuando comparten las valencias queda representado en el caso del carbono 2 positivo y 2 negativo, y al momento que los comparte, si tú te fijas bien en la primera unión, que establecen cuáles son las cantidades de los subíndices que manejan cada uno de esos elementos. Al final, estamos estableciendo una regla de cantidades de subíndices. En este caso vamos a ver, es el menos 2 y es el más 2. Menos 2 más 2 me está representando una cantidad aquí en este caso que yo no tengo. Y es por eso que estamos representando que carbono viene siendo 1 y oxígeno viene siendo 1. Cuando vemos CO, estamos hablando de monóxido porque es 1 de carbono. En el caso cuando el carbono tiene 4 electrones de valencia y se combina con el oxígeno, hace el intercambio de sus valencias y al momento de realizar la competición de elementos en las cantidades con sus números de estructura, estamos determinando que, por ejemplo, el 4 más y el 2 menos, al momento que intercambia, se va a quedar el número 2 positivo, debido a que al momento de hacer este cambio de operaciones, vamos a determinar que en última cantidad que me queda viene siendo el dióxido, en el caso del oxígeno, de carbono. Entonces, estos son los que te puedo preguntar, monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Después, vamos a ver los hidróxidos. En el caso de los hidróxidos, es una de las principales aplicaciones de las bases o hidróxidos en la fabricación de los jabones que usamos diariamente en casa. ¿Cómo se forman y cómo se nombran? Cuando yo junto un metal con un oxígeno, voy a formar un óxido metálico, o también se reconoce como óxido básico más agua. En este caso, al final, el compuesto que yo voy a tener óxido. Ok, ahora, lo que yo tengo en este caso, fíjate bien, hidróxido. Cuando yo veo OH en mi compuesto, yo voy a darme cuenta que estoy hablando de un hidróxido. Pero va a depender mucho de las cantidades, de los subíndices que van a presentar cada una de estas partículas. Porque en el caso anterior, voy a checar también que en el caso del hidróxido tiene 2 o tiene 3. En el caso para el relativo del hidróxido, estoy checando que en este caso tiene 2. Es por eso que tiene el término de dihidróxido. En este caso, en el hidróxido que tiene 3, estamos hablando de un trióxido y se está uniendo con el níquel. Es por eso que es dihidróxido de níquel, trihidróxido de níquel. Y en este caso, la explicación que te estamos dando en la parte de abajo es cómo cada uno de esos elementos se combina al combinar sus valencias. Yo recuerdo que para formar un hidróxido tiene una valencia de menos 1. En el caso del calcio, cuando se está uniendo el hidróxido con el calcio, al momento que combina sus valencias y las comparte, el calcio está perdiendo sus 2 electrones de valencia y se los está otorgando al hidróxido. Es por eso que ves esta cantidad al final. Calcio es 1 e hidróxido es 2. Entonces empezamos a ver que estamos hablando de dihidróxido de calcio. Este vendría siendo el siguiente ejemplo. Después vamos a ver lo siguiente. Ok, después vamos a ver lo que son los ácidos. Recuerda que cuando tenemos un óxido no metálico y se combina con el agua, forma un ácido. En este caso, el ácido se llama oxiácido y se llama así porque en su composición está presente el oxígeno y la calidad ácida será determinada por la presencia del hidrógeno. Después es muy común escuchar sobre la lluvia ácida. En este caso, en ese tipo de compuestos, se produce la lluvia ácida ya que son productos de desecho de la industria y de vehículos de combustión interna. Háblese de motocicletas, háblese de carros, ya que estos se combinan con la humedad y del agua y del ambiente y empieza a producir lo que es la lluvia ácida. Entonces tenemos que los ácidos es una combinación de no metales más oxígeno y el agua. Entonces, en un no metal puede ser un óxido no metálico, un óxido ácido o un anhídrido que junto con el agua van a formar un ácido u oxiácido. Entonces vamos a ver lo que establecen las normas de la IUPAC. Las normas de la IUPAC en este caso establecen lo siguiente.
estoy formando el CO más H2O, el caso del agua. En el caso del CO estamos viendo que es una combinación al final. Antes de esto, fíjate bien, estamos uniendo las partículas de carbono. Carbono es 1, el oxígeno son 1 más 1 son 2 de oxígeno, y en el caso del H2 se pasa como tal. Cuando estamos combinando este tipo de elementos, en el caso del agua, estamos viendo que se combina y resulta H2CO2. Cuando tú estás formando los nombres, te vas a dar cuenta que este CO2 10 vendría siendo 2 o dioxicarbonato de 2 de hidrógeno, dihidrógeno. En este caso puede ser esta terminología o si no la terminología con el término de ácido. Ácido dioxicarbonato. En el caso del siguiente, que viene siendo CO2 más H2O, estamos formando lo que es el ácido trioxicarbonato. Cuando tú empiezas a desplazar los elementos, te empiezas a dar cuenta que de calcio son 1, de oxígeno son 2 más 1, 3, y del H, del hidrógeno, viene siendo 2. Entonces vas a formar lo que es un ácido trioxicarbonato. Para lo siguiente, entonces, vámonos ya a lo último. Vamos a hablar del hidrácido. El hidrácido es un tipo de compuesto que se forma con la combinación de hidrógeno como ion positivo y un no metal. No metal estamos buscando uno que sea ion negativo, por eso es no metal negativo. Al momento de unir el hidrógeno con un no metal, vamos a formar lo que es un hidrácido. Ok, para ver esto vamos a ver la siguiente nomenclatura. Cuando nosotros formamos esto, vamos a tener que fijarnos en una cosa. Tanto la nomenclatura clásica o tradicional y la UPAC utilizan lo mismo para nombrar estos elementos. En este caso se nombran como la palabra genérica de ácido. En este caso va seguida del nombre del no metal y con el que se está combinando. En este caso va a tener el término de hídrico. En este caso, la disolución acuosa de combinar el hidrógeno y el cloro, vamos a tener entonces ácido clorhídrico. Cuando yo vea la H, en este caso sola, sin el oxígeno, voy a determinar entonces que se está hablando de un ácido. Entonces, en este caso voy a poner la terminología de izquierda a derecha. Primero el ácido y luego clorhídrico. Entonces, cuando yo combino estas dos, esa es la terminación que yo voy a tener. Espero que no tengan ninguna duda, que me entreguen las actividades. Recuerda que yo siempre las voy a dejar para el viernes antes de las 11 para que tengan mucha oportunidad de contestar las actividades. Ok, muchísimas gracias y muchas gracias por poner atención. Bye bye.